desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo, tu palabra. Fuente de Vida presenta su programa A la luz de su palabra. Sean todos bienvenidos. Buenos días, amados. Buenas tardes. Dios me los bendiga. De nuevo estamos aquí en nuestra cita dominical para exponer nuestro corazón a la luz de su palabra. Espero, amados, que esta enseñanza sea bendiciones para cada uno de sus vidas como lo ha sido para mí. Hoy, el tema que nosotros estaremos estudiando a la luz de la palabra del Señor es transformados mas no habilitados. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros aquí en la carta a los Efesios, Pablo nos está diciendo que debemos entender de que cada uno de nosotros es escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? Amados, esto significa la eternidad. Es decir, nosotros nacemos en el fondo del corazón del mismo Dios, de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que tuviéramos propósito, no de acuerdo a nuestras vivencias, no de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino que para que tuviéramos propósito de Dios, el mismo propósito con el cual el Señor nos hizo. Él quiere que nosotros la vivamos. Lo que sucede, amados, es que en el momento en que nosotros nacemos, nos meten ideas, educación errónea, conceptos cerrados, costumbres y formas de vida que no son como lo que Dios quiere. Nos guían de acuerdo a costumbres, y muchas veces estas costumbres lo que hacen es alejarnos del Señor. El Señor siempre quiere que nosotros estemos en contacto con Él. De hecho, la palabra fue escrita para que nosotros tuviéramos una relación íntima con el Señor. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús nosotros conozcamos su propósito. Continuamente Dios nos quiere, Dios tiene que permitir, amados, circunstancias en nuestras vidas para que aprendamos de ellas y así poco a poco moldear nuestro carácter. Así poco a poco nosotros ir madurando. El apóstol Pablo lo describe de una manera excelente, de una manera única. En Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Me gusta mucho esta traducción, la Biblia se llama Nueva Traducción Viviente, porque aquí nos da como esa claridad en lo que la palabra nos quiere decir. Y Pablo nos dice: estoy seguro de que Dios, es decir, Dios sabe de que Dios, quien comenzó, porque somos llamados por Dios, es una obra que el Señor comienza, porque Dios continuamente
quiere comunicarse con nosotros. Dios a través de su palabra quiere comunicarnos, expresarnos lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y nos da muchas enseñanzas, pero solamente y exclusivamente para su voluntad, para su propósito. Es decir, todo esto comenzó cuando el Señor nos llama, nos hace nacer desde la eternidad. Y todo esto es un proceso que solamente la venida del Señor la va a finalizar. Nosotros, amados, en Hebreos 10:10 recibimos la enseñanza de Pablo que dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Muchas veces nosotros tenemos la idea de una santidad errónea. ¿Por qué? Porque la santidad que muchas veces practicamos es, si nosotros hacemos tal cosa, somos más santos para el Señor. Si nosotros ayudamos a tal persona, somos más santos para el Señor. Si nosotros abrimos una obra, un comedor para los niños pobres, para la gente enferma, entonces yo me voy a hacer más aceptable a los ojos de Dios. Y estamos equivocados, amados. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, es decir, somos santos no por nuestras obras, ni por lo que nosotros pensemos, sino por el cuerpo de Jesucristo. Y esta santidad es una vez y para siempre. Ya tenemos un ejemplo de santidad. De hecho, en Cristo ya estamos santificados. Y dice que una vez y para siempre. Lo que debemos hacer es tomar esa información dada y procesarla. ¿Cómo la vamos a procesar? A través de la palabra. Renovando nuestro pensamiento. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Para qué? Para poder caminar y disfrutar de la santidad, pero en Cristo Jesús. Metidos nosotros ahí en Cristo Jesús. Es decir, nos tenemos que meter en Cristo. Y esto se lo digo literalmente. Acordémonos que de la manera más sana que podemos aprender de Cristo es a través de la palabra. Y si nosotros nos metemos en Cristo a través de la palabra, vamos a experimentar esa santidad de la cual el Señor nos habla ahí. Lo que pasa es que nos han enseñado que para ser santos tenemos que ayunar, que para ser santos tenemos que flagelarnos, que para ser santos tenemos que hacer obras, que para ser santos tenemos que hacer una cantidad de cosas que están muy lejos de la santidad de la que Dios quiere. Ahora, esto no indica que no ayunemos, esto no indica que no oramos. Eso sirve, amados, de acuerdo a lo que el Señor quiere. Hay una oración especial, específica. Y la palabra del Señor dice que si nosotros nos acercamos a Él es justo y fiel para perdonarnos y que Él nos da de acuerdo a nuestro crecimiento en el Espíritu. Pero Dios nos ve santos, amados, a través del sacrificio que hizo Jesús. A través de Jesús es que Dios nos ve santos. Dios no quiere que seamos naturales. Cuando yo me refiero a naturales, significa, ya se los explico. Dios no quiere que seamos naturales, por eso nos limita, porque eso nos va a limitar. El ser natural nos va a limitar. ¿Por qué? Porque vamos a fijarnos, vamos a enfocarnos en lo que sentimos, en lo que vemos, en lo que podemos palpar, en lo que podemos ver. Nos limitamos en nuestra relación con Dios, porque no hemos renovado nuestro entendimiento. Cuando nosotros hablamos de renovar nuestro entendimiento, estamos hablando de cambiar nuestra idea que teníamos a una idea nueva, que es la palabra de Dios, que es la idea de Jesús, que es el pensamiento de Jesús. Para poder cambiar nuestro entendimiento, necesitamos más que una simple costumbre. Necesitamos más que una simple ida a una congregación los domingos. Necesitamos más que simplemente ir a servir, entre comillas, en la iglesia del Señor. Más que cantar una alabanza que nos hace llorar. Más que un retiro y un encuentro, porque como soy de tal congregación, eso es lo que tengo que hacer para poder pertenecer a esa congregación. Y esta es una santidad, amados, que está mal dirigida. Muchas veces todo esto se convierte en costumbres que limitan nuestra relación con Dios. La pregunta que me hice
en las personas que formaban parte de la iglesia primitiva, estas personas tenían todo lo que les acabé de hablar, tenían una congregación grande, cantaban alabanzas y por eso eran más santos. Yo pienso que no, amados. Yo pienso que ellos se concentraban más en compartir la palabra y compartir con los hermanos. Y esa unión, ese compartir, esa coinonía era basado en lo que los apóstoles enseñaban, que era Jesucristo. Por eso era muy diferente la iglesia primitiva a la iglesia de hoy. Pablo, ¿cómo le digo esto? Pablo no nos rehabilita. La palabra no nos rehabilita. Pablo nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para podernos transformar. Por eso, más adelante les explico la diferencia entre rehabilitar y transformar, o habilitar y transformar. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué significa despojar? Quitar, renunciar, prescindir, privarse, desprenderse. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desprendámonos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre que todo lo quiere tocar, el viejo hombre que todo lo quiere saber, el viejo hombre que solamente se limita a las obras, el viejo hombre que simplemente coloca lo externo, lo material, para mirar a ver si somos santos o no somos santos. Dice que el viejo hombre, en Efesios 4:22 dice Pablo que el viejo hombre está viciado, no sirve conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque nos engañamos, amados, continuamente. Nos engañamos cuando comenzamos a decir de que nosotros somos buenos. O nos engañamos cuando pensamos de que el hacer una obra nos va a hacer más santos. Eso es engañarnos. Eso es vivir en el viejo hombre. Debemos de despojarnos del viejo hombre, de los hábitos, los comportamientos, las situaciones, recuerdos indeseados, los maltratos, abusos, aún, amados, los éxitos y los logros. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son de nuestra manera vieja de vivir. Pablo lo decía, y estoy parafraseando, que todo lo tomo por basura. ¿Qué significa eso? De que Pablo se había despojado, había muerto al viejo hombre y estaba viviendo en Cristo Jesús una vida nueva. No somos lo que pensamos de nosotros. No somos lo que pensamos de nosotros. Somos lo que Cristo dice que somos. Es decir, no podemos permitir de que una experiencia nos dé una identidad. No podemos colocar nuestra identidad en cosas basadas en experiencias, ni en cosas materiales. Nuestra identidad tiene que estar basada en la vida, muerte y resurrección de Cristo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos seres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, amados. El problema es que todavía estamos buscando lo sensorial, lo místico, las viejas costumbres, lo que podemos ver, palpar, para pensar que Dios está con nosotros. Y esa es la forma vieja de nosotros vivir. Ese es el viejo hombre en la cual Pablo se está refiriendo. Si nosotros no entendemos la frase, todas son hechas nuevas. Mire lo que les voy a decir. Si nosotros no entendemos la frase, todas son hechas nuevas, todavía pensamos que si pactamos monetariamente, Dios va a tener más gracia con nosotros que con el vecino que diezma poquito. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros no entendemos, todas son hechas nuevas, todavía pensamos que si nos dan un pañuelo ungido, no podemos tener la bendición de Dios. Tenemos que entender, amados, de que lo que Dios quiere es que nos metamos en la palabra. Si nosotros no entendemos, todas son hechas nuevas, no vamos a entender o vamos a querer
o nos va a parecer que si no tenemos el escapulario o la imagen, no puedo sentir la presencia ni la protección de Dios. Todas estas cosas son obras y todas estas cosas son mal dirigidas. Y cuando estas cosas son mal dirigidas a través de malas enseñanzas, nos vamos a convertir en religiosos o legalistas. Nosotros debemos de entender que cuando creemos en Jesús, tenemos un mejor pacto. Y eso lo dice la palabra del Señor. Tenemos una nueva criatura, un diseño mejor. ¿Qué significa nueva criatura? Un diseño mejor. Tenemos nuevamente, 1 Corintios 2:16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, mire lo que dice Pablo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos un mejor pensamiento, tenemos una mejor mente, porque nosotros entendemos la mente de Cristo. Al entender la mente de Cristo, por ende, vamos comenzando a entender el propósito de Dios que tiene con nosotros. Tenemos nuevo corazón y nuevo espíritu. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, entonces le está profetizando el Señor en Cristo Jesús. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Llevaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos, nuestras costumbres y lo que sentimos, nuestra vida natural. Versículo 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, es decir, nosotros. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Cuando el Señor está hablando de un corazón de piedra, se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque continuamente Él les hablaba, pero ellos nunca quisieron obedecerle y rechazaron su palabra. Versículo 27, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Tenemos que entender, amados, de que nosotros somos una nueva criatura, de que tenemos un nuevo corazón y tenemos un nuevo espíritu. Y además de eso, tenemos un nuevo pacto. Gálatas 3, 14 al 16 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, es decir, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a sus hijos, a su semilla. No dice a las simientes, sino como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo Jesús. En Cristo Jesús, amados, somos hijos de Abraham. Obtenemos la bendición de Abraham. Segunda de Corintios 3:6 lo ratifica. Él nos ha capacitado para que seamos siervos del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El pacto en Cristo Jesús. El pacto espiritual. El pacto de la gracia. No basado en la ley. Y cuando me estoy hablando de la ley, no me estoy hablando de legalismo, sino de la ley mosaica, que eran 400 y pico de leyes. Y después dice, sino en la obra del Espíritu, porque la ley condena a muerte, pero el Espíritu da vida. Cuando nosotros nos volvemos espirituales, significa no volvernos santurrón y que todo sea un pecado, sino que eso sea una relación íntima entre Dios y yo, entre Dios y cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿cómo nos transformamos? La respuesta es muy fácil, pero muy profunda. Primero tenemos que reconocer que nadie va a transformar a nadie. Yo no puedo transformar a nadie. Nosotros mismos tampoco nos vamos a transformar. No podemos, porque acordemos que tenemos una naturaleza viciada, una naturaleza que solo reconoce lo natural. Para nosotros poder transformarnos, tenemos que ir directamente a nuestro Creador. Tenemos que ir directamente a lo que el Señor dice, que por lo cual vamos a ser transformados, que es Cristo Jesús.
Si no entendemos esto, amado, estaremos esperando a que nos reprendan demonios, de los cuales ya Cristo venció en la cruz. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque una de las cosas que escuchamos culturalmente es liberación por aquí y liberación por allá. Cuando nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué significa que mora en nosotros? Que habita, que hace casa. Por ende, nosotros no podemos tener ningún espíritu contrario sino el de Dios. ¿Por qué lo sé, amados? Miremos, Juan 19:30 dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido, es decir, todo está consumado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Muy sencillo, amados, porque ya Cristo lo hizo en la cruz, porque ya Cristo lo declaró y dijo: Padre, está consumado, Padre, está cumplido, todo se cumplió, todo está consumado, todo está dado, todo está revelado, todas las bendiciones están dadas. Toda nuestra relación con Dios se basa en lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso hay que renovar la mente, y no por obras, amados. Hay que renovar la mente en la palabra de Dios. Estos son los estatutos que Dios quiere que conozcamos para que nuestro yo se transforme y así nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida pueda cambiar. Porque ya Cristo hizo todo en la cruz y está cumplido y está consumado. Romanos 8 del 1 al 12, del 1 al 2 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mire lo que la bendición del Señor aquí en esta palabra. Por tanto significa por ende, como resultado de, ahora, por la muerte de Cristo, porque Cristo fue un cordero perfecto, porque el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios, porque fue perfecto, no hubo maldad en él, no hubo pecado en él, la sangre fue perfecta. Dice: por tanto, por eso, por lo que Cristo hizo, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús para que no seamos condenados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo lo parafraseo de esta manera: con los que no andan conforme a lo natural, sino conforme a lo escrito, a la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Si estamos en Cristo no hay condenación. Hay que aprender de la palabra directamente, no para saber más información, amados. Nosotros podemos aprendernos algo de memoria, pero es solamente información. O nosotros podemos aprender, entenderlo para así poderlo aplicar a nuestra vida. Y mucho menos, amados, tenemos que estudiar la palabra para ser mejores evangélicos. Nosotros no vamos a ser mejores que nadie. Yo no voy a ser mejor que nadie. Simplemente somos instrumentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en las manos de Dios. Él quiere que nosotros vayamos a Él directamente, que lo conozcamos a Él de una manera directa, sin intermediarios. Acordémonos, amados, que el velo fue roto cuando Cristo murió y resucitó y mandó el Espíritu Santo. Eso me indica de que yo puedo tener una relación exclusivamente con Dios, que puedo tener una relación íntima con el Señor, que eso realmente es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Para poder tener una relación con Dios, debemos de ir a la palabra. ¿Cómo? Pablo nos lo explica. Efesios 4:22 al 24 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados
en el espíritu de su mente. Mire, Pablo nos está diciendo que a través de esta palabra, que es viva, que es poderosa, que corta hasta lo más profundo, que divide entre la carne y lo espiritual, que discierne nuestros pensamientos y nuestros más íntimos deseos, esa es la que hace que nosotros nos renovemos en el espíritu. Esa palabra nos hace que nos vistamos del nuevo hombre, según el versículo 24, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado a la justicia y santidad de la verdad, que es Jesús. Amados, ¿por qué por medio de lo que dice Pablo? ¿Por qué por medio de la palabra? Porque mis pensamientos, mis deseos, mis motivaciones y mis actitudes tienen que estar alineados con Dios. Y todos estos deseos, todas estas motivaciones, todas estas actitudes que son del nuevo hombre, están siendo edificados en Cristo Jesús, por su vida, por su muerte y por resurrección. Todo esto lo está haciendo en mí. Y amados, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra, en la palabra está todo incluido. En la palabra se cumple todo. En la palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Por eso Dios no nos habilita, el Señor nos transforma. El habilitar es simplemente colocar pañitos de agua tibia en algo que ya está enfermo. Es simplemente echarle un poquito de alcohol por encima de nuestra piel cuando por dentro estamos llevando una enfermedad. Nosotros tenemos la identificación, ese ADN de Dios, ese ADN que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para poder nosotros vivir en su propósito. Dios nos transforma a través de su palabra. En Isaías 5:11 dice, y nos lo expresa de esta manera: así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía. Mire lo que nos está prometiendo el Señor. La palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía, sino que hace todo lo que yo quiero, dice Isaías 55:11. Y tiene éxito. En Cristo Jesús nosotros tenemos éxito. Y después de eso, en todo aquello para lo que le envíe. Dios nos va a transformar. Y el mejor ejemplo para poder explicar qué es transformación es el proceso de la mariposa, que tiene que llevar este proceso. Este proceso se llama metamorfosis. Todos sabemos que la mariposa, antes de ser mariposa, es un gusano que tiene que pasar por el cogollito ese que tiene, y ahí es donde se convierte a mariposa, y cuando se rompe sale en un ser totalmente diferente. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando dice de que nosotros somos nueva criatura. Antes éramos gusanos, ahora nos convierte el Señor en un ser hermoso, porque estamos identificados en Cristo Jesús. Antes éramos irreconocibles, ahora en Cristo Jesús somos partícipes de la bendición del Señor. Dios nos cambia de una manera magistral, nos pasa de muerte a la vida. Por eso ni el pasado, ni la tentación, ni todas las vivencias y experiencias determinan quiénes somos. Lo pasado de nuestra vida no determinan quiénes somos. Lo pasado de nuestras experiencias no determinan quiénes vamos a ser en Cristo Jesús. Los actos pasados de mi vida no determinan lo que el Señor va a hacer en mí. Lo que determina quiénes somos es la nueva creación en Cristo Jesús. Y me despido con esto, amados. 1 Pedro 1:23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente, no de una semilla corruptible. ¿Qué significa corruptible? De que hay corrupción, hay
hay contaminación. Y después dice la palabra, sino de una semilla incorruptible, que no hay contaminación. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amados, el Señor no te va a habilitar, el Señor te va a transformar. Bien, amados, espero que este mensaje le permita ver que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Porque cuando nos exponemos a la luz de su palabra, estamos siendo transformados a un ser mejor. Nos hacemos un poco más o nos parecemos más a Jesús. Los esperamos en Cordero y León el próximo viernes. Y también nos pueden encontrar, amados, en YouTube como Ministerio Fuente de Vida Presenta. Amados, Dios me los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Bye bye.